Yo quería solo hacer un comentario, y es que estas 21 iniciativas, yo creo que hemos hecho un experimento, que ya estamos acabando, que a mí realmente no sabía cómo iba a funcionar y ha sido especialmente satisfactoria. Apostamos por entender, usamos esta palabra urbanismo porque es difícil usar otra para nombrar aquello que estamos hablando, que es esta idea de la habitabilidad y la generación de entornos, y entendemos que esto ocurre. Por eso está bien acabar, digamos, tenemos un mapa ahí fuera que nos habla que tenemos una capacidad de hacer una ley del suelo. Con Oriol hace un año y medio descubrimos los planes territoriales y ayer la verdad es que esta fue una de las mejores presentaciones que tuvieron. También hemos hablado de los planes comarcales. Curiosamente nos han hablado planes generales porque quizás ya no sea el gran tema, pero sí que se ha dado una gran incidencia al tema de los barrios. Hemos hablado de la vivienda, de la normativa, etcétera, e incluso del software que va a permitir conectar las viviendas entre ellas. Por lo tanto, creemos que esta... Tengo que decir también que ayer, especialmente, la gente nos lo comentaba al final, en Cataluña se detecta que tras una época heroica de los años 80, alrededor de todos los manuales que habían de cómo actuar en la ciudad, esta mañana Yatcha Mois volvía a hablar del poder de los arquitectos en los años 80 y 90 en Barcelona. Seguramente en Barcelona habrá muchas cosas que decir, pero hay muchas más que decirlas a otra escala, ¿no? Y los dos modelos que hemos visto, ¿no? O sea, se detecta, hablaba de un cuerpo como decía, de funcionarios o de personas de la administración que Oriol fue capaz de crear y que ayudaron a desarrollar su modelo. Y en el caso catalán estamos viendo que existe este cuerpo de personas que es capaz de actuar a la escala del territorio, lo cual yo creo que es claramente ejemplificador cuando en la Comunidad Valenciana alguien dice hay que hacer un plan general para todo el territorio, etcétera. Esto claramente es algo que va a ocurrir y en estas jornadas yo creo que lo hemos podido ver bien y al mismo tiempo interactuar, lo que yo creo que esta es la cuestión clave. La cuestión clave, desde mi punto de vista, es la profundidad de la visión. Hoy en día, normalmente las personas trabajan a una escala porque tienen unas competencias. Alguna vez recuerdo que tú decías que nosotros no podemos hablar de energía porque está en otro departamento, o a lo mejor sí que se puede hablar, pero claro, nosotros, como no estamos en ningún departamento, sí que debemos decir que es que la energía tiene que estar directamente en el plan, o en la ley del sol, que no me... digamos que no me he leído. Creemos que es fundamental hoy que existe al mismo tiempo un debate en relación a la energía, los residuos, etcétera, que todo esto se incorpore en la propia manera de pensar en el territorio y hacer ciudades. Como está en otro departamento no debemos pensar que es otra cosa, porque seguramente en las ciudades, que es donde se gasta, y Iván sabrá que se gasta el 20% de la energía, ¿no?, del mundo con las personas, o sea, con las viviendas, la industria, o el 30%, no lo sé. Es decir, que es una cuestión absolutamente clave. Entonces, desde nuestro punto de vista, creemos que es fundamental poder hablar simultáneamente, como de muchas capas al mismo tiempo, para ver que estas cosas no son, bueno, no son responsabilidad de otro, porque al final, digamos, aquí como arquitectos tratamos de tener arquitectos, y en este caso pues también promotores, geógrafos, sociólogos. Creo que al final la intención es crear calidad de vida para los ciudadanos, ¿no? Como decía la persona, el director de la empresa mundial sobre la Andalucía, decía Sevilla, la ciudad de los ciudadanos, o algo así decía, ¿no? Entonces, yo creo que en esto falta un claro recorrido para buscar profundidad en las intenciones que hay. Por eso, es decir, que la interacción entre cuando Manolo Nieto decía, bueno, es que ustedes parecen que trabajan bien en la escala 200.000 y en la 5.000, pero no en la 25.000, ¿no? Y a lo mejor la escala 200 tampoco se está trabajando bien, o a lo mejor sí, ¿no? Es decir, que yo creo que hay todo un trabajo fundamental en el sentido de tratar de, digamos, conectar capas que al final son las que te definen en esas escalas la manera como viven las personas, ¿no? A mí, perdón, me gustaría quizá ratificar un tema que antes lo he hablado muy deprisa con Oriol, que es el tema. Yo creo que el urbanismo ha de implicar al privado, a la iniciativa privada, lo ha de implicar. Yo creo que estamos entrando en una situación, y antes Javier lo ha dicho, que es cierta, una situación en que la vivienda libre estamos en una situación, yo creo, difícil, o estamos entrando en un tema pues mucho más estable que era antes. ¿Qué es implicar? Hasta ahora yo creo que hemos estado haciendo una sociedad privada en la cual hemos sido jugadores de ventaja. No hemos aprendido a competir.
y vamos a entrar en una situación en que hemos de aprender a competir, porque el propio mercado nos lo está demostrando. Por tanto, yo creo que ustedes han de, a partir del urbanismo, contar, si no decir forzar, con la iniciativa privada para que aprenda a competir en nuevos mercados, porque además la sociedad lo necesita. Yo quizá lo veo de esta forma, ¿no? Yo quería brevemente dar, si tenéis la palabra, algún comentario, uno de nuestros expertos presentes, Willy Müller. Yo quiero completar una cosa que has dicho, simplemente. Tú lo has hecho en plan optimista, pero a mí se me ocurre una imagen muy negativa, ¿no? Que es cuando voy cuando te subes a un Boeing, ahora estás viendo el 13, la Airbus 380 que lo están probando y tal, en realidad subes a un lugar que no sabes bien con quién lo conduces, si sabes bien a dónde lo llevas, si tiene experiencia y tal. Y en realidad cuando luego te enteras por Discovery Channel que esos tíos lo llevan a unos centros de investigación donde los ponen a prueba y les ponen unos test que la realidad casi nunca tiene, ¿no? Los ponen en situaciones de crisis con simuladores en el cual se investiga qué pasa en los peores casos, casos que incluso jamás suceden, pero tienen como protocolos establecidos sobre situaciones inesperadas. A mí me da la sensación que en el caso del urbanismo y de la ciudad y del territorio, de la escala intermedia, no sé si estamos pensando en modelos para crisis inesperadas. Si alguien habla aquí que va a ser en 40 años con un crecimiento demográfico como el que tenemos y un sostenido canon de inmigración que está llegando a nuestras ciudades por efectos llamadas, alguien está investigando lo que está pasando con la energía, si tenemos modelos para pensar en situaciones, no aquel moribundo de 30 años atrás que más o menos lo hemos rescatado de la UCI, sino algo que de pronto se nos entra en colapso por algún modelo determinado, por algún sistema determinado, por alguna emergencia que ni siquiera nosotros hemos sido capaces de prever. Y en ese sentido planteo un interrogante en signo negativo. Yo diría que es que no es que tengamos la obligación de pensar qué podría ocurrir en caso de que llegara una emergencia, es que la emergencia, si queréis decirlo así, ya está aquí, ¿no? Y hasta aquí en muchos aspectos. No me referiré a los ambientales, pero sí a un aspecto social, porque después quisiera comentar algunas de las cosas, algunos de los temas que me sugiere vuestra iniciativa, ¿no? Nosotros hemos jugado, y esta tarde lo hemos visto, sistemáticamente con la oposición entre concentración y dispersión. Esta oposición no se sostiene ya más en las dinámicas actuales de las grandes ciudades españolas. ¿Por qué? Porque la problemática es otra. Nosotros habíamos tenido un proceso de concentración agudísimo, ¿no? Que arranca del 18 y acaba del siglo XVIII y acaba, después de su ápice, en el periodo 59-75, acaba en el 75. Este es el momento de la máxima concentración, ¿no? Antes hablabas de las concentraciones poblacionales en Castilla-La Mancha. Hombre, aquí el año 75, en el 2% del territorio de Cataluña, teníamos el 50% de la población, 3 de los 6 millones en 500 kilómetros cuadrados. Bueno, a partir de aquí ha venido otro periodo importante de 2 décadas de dispersión de la urbanización sobre el territorio. Pasamos de un periodo larguísimo en que la estructura urbana se explicaba sobre todo por migraciones interregionales asociadas al mercado de trabajo a un periodo asociado a intrametropolitanas asociadas al mercado de la vivienda, ¿no? Y que fueron de desconcentración, pero también de dispersión, como sabemos. Nos costó un montón darnos cuenta que estaba pasando esto. Tanto es así que el Plan Territorial General de Cataluña, aprobado en el año 95, 20 años después de que empezara el proceso de dispersión, todavía se va refiriendo como máximo problema al proceso de concentración y la macrocefalia barcelonesa. Vaya, por Dios, Barcelona, que había perdido 250.000 de habitantes en los 20 años anteriores a la aprobación del plan.